Buenas para todos, Dios los bendiga, reciban un fuerte abrazo en el Señor. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema que nos atañe a todos, como es esta frase: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Vamos a hablar sobre la angustia. Es ese estado de intranquilidad o de aflicción o congoja que pues produce un malestar al interior del ser de cada persona. Solo el que vive la angustia lo entiende, porque se llena de muchos nervios, se pone con muchas inquietudes, con muchas dudas. ¿Por qué se producirá la angustia? Y tal vez es esa falta de fe, es esa falta de convicción. Y ese es lo que hace el enemigo: querer que dudemos de este Dios que vive, de este Dios que es real, de este Dios que nos quiere sacar de todas nuestras aflicciones, y que por eso este Dios que tenemos nos da esperanzas para seguir adelante, para que verdaderamente, a medida que usted tenga esa convicción en lo de Dios, podamos salir de todas nuestras angustias. Dice en el Salmo 102, verso 2, dice: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día que te invocare. Normalmente, cuando se tiene esas angustias, ese estado de intranquilidad por el conflicto, por la dificultad que esté viviendo, llegan muchos pensamientos de que, ¿qué será? ¿Por qué me estoy intranquilizando? ¿Por qué esta inquietud? ¿Por qué esta angustia? Y es ahí donde comenzamos a clamarle a Dios, donde comenzamos a orarle a Dios y a decirle: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Por eso hay que alabarle, orarle, para saber y sepa cada uno de ustedes que este Dios que vive, que este Dios que predicamos, que este Dios que habla la Biblia, está ahí, al lado suyo, cerca, no está lejos, como se lo imaginan las personas. Está ahí al lado suyo, escuchando tus súplicas, escuchando y sabiendo que estás afligido, que estás lleno de angustia. Y por eso sí es bueno uno aprender a hablar con Dios, sí es bueno uno acercarse a Dios, sí es bueno uno meditar en Dios, para uno expresarle y contarle lo que está viviendo. La gran mayoría acude a personas a contarle sus tristezas, sus angustias, sus problemas. Pero resulta ser que se les olvida que tenemos a un Padre bueno, a nuestro Creador, a Dios. A Él tenemos que dirigirnos, a Él tenemos que contarle nuestras cosas. Por eso viene esta frase cuando dice: inclina a mí tu oído. Eso es lo que tenemos que saber, que Dios está ahí y va a estar ahí. Y tenemos que también, como dice aquí en este mismo verso 2, los últimos 2 renglones, dice: apresúrate a responder el día que te invocare. Quiere decir esto que tenemos que saberle tocar el corazón a Dios. Que cuando cualquiera estemos viviendo una angustia, una dificultad, le tenemos que orar a Él y decirle: Dios, ayúdame. Porque ese invocar a Dios significa
que creo en Él, que tengo fe porque le creo a Dios, porque me ha hablado en sueños, en visiones, en profecía, porque sé que Dios existe, porque sé que está a mi lado, porque sé que Él es bueno, porque sé que Él es misericordioso, y cuando lo invocare, Él me va a responder, Él me va a sacar de esas angustias. Dice en el verso 1, Jehová escucha mi oración. Entonces, mire esta expresión, Jehová escucha mi oración y llegue a mí tu clamor. Pero ¿a quién Dios va a escuchar? ¿A quién le va a llegar el clamor de ese creyente a Dios? Pues del que se ha convertido, del que se ha esforzado por agradar a Dios, el que le ha ido diciendo a su carne, a sus concupiscencias, basta ya, ya no domine más mi cuerpo, mis pensamientos, porque ha entrado Dios al corazón de esa persona, porque esa creyente que ha invocado a Dios es porque cree, porque se quiere esforzar por querer agradarlo y ser verdaderamente un hijo, una hija de Dios. Y a pesar de que esté creyendo, a pesar de que esté siguiendo a Dios, podrá tener momentos de angustia, de dificultad, pero serán momentos, algo que será por unos instantes, por minutos, o tal vez una hora. Pero cuando nos acordamos que tenemos al Dios que vive, al Dios que existe, ¿quién nos va a apartar de Él? ¿Quién nos va a alejar de Él? Por eso bien dice en Romanos 8:35, vámonos ahí a los evangelios, en Romanos 8:35, dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Recuerde que el enemigo siempre quiere causarnos estas angustias, porque quiere que usted sea parte de Dios, quiere que usted se debilite en la fe, quiere que usted no le crea a Dios, quiere verlo sufrir, quiere verlo desesperado. Pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces dice acá, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pues cuando un creyente ha entendido que Dios vive, que Dios existe, que Dios es real, ¿quién nos podrá apartar de ese amor? ¿Quién nos podrá apartar de este evangelio, de esta gran verdad, de este gran tesoro que encontramos, a un Dios que nos brinda esa esperanza, a un Dios que nos dice sigue adelante, a un Dios que nos quiere consentir y bendecir en gran manera? Por eso, mis hermanos, hay que creerle a Dios, hay que confiar en Dios, para que así Él nos bendiga y nos saque pues de toda angustia y de toda dificultad. Dice aquí en el Salmo 22, vámonos ahora al Salmo 22, porque ¿quién nos va a apartar? Si usted ya se dejó cautivar por Dios, si usted ya se enamoró de Dios, por más angustias, dificultades a nivel material, espiritual, sentimental, enfermedades, nadie, porque ya Dios nos atrapó, ya Dios nos cautivó, ya Dios nos enamoró, porque eso es una de las grandes virtudes que tiene Dios. Este Dios que tenemos, que es vivo y de poder, Él nos atrapa, Él nos enamora, Él nos cautiva. Y Él hace tantos prodigios y milagros a nuestro alrededor que cuando tenemos esos ojos abiertos, ese corazón dispuesto para lo de Dios, entendemos que Él vive, que Él existe y que Él es real. Dice en Salmo 22, verso 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y eso es verdad. Cuando suceden las cosas es porque a veces Dios lo permite. Eso tenemos que tenerlo claro.
A veces actuamos muy inmaduramente como niños y nos angustiamos, pero ¿por qué se angustia la persona? Porque no ha confiado en Dios, porque tal vez no está agradando a Dios, porque tal vez usted no se ha querido perfeccionar en los caminos de Dios, o sea, no ha querido aplicar el evangelio. No ha querido ir dejando esas costumbres de ese viejo hombre que le incitaban a pecar, a llevarle la contraria a Dios. Y bien dice acá, porque no hay quien ayude. Es que el único que lo tenemos que tener bien claro que nos puede ayudar en todo es Dios. Es Dios el que toca los corazones, es Dios el que hace los milagros, es Dios el que nos quiere consentir y bendecir con tal de que usted le dé la gloria a Él. Y por eso, por más tribulación, por más angustia que tengamos, no nos vamos a apartar de Él. No vamos a alejarnos porque el único que nos puede ayudar es Él. Muchos creyentes siempre piden ayuda, pero buscan a otro ser humano. En vez de clamarle, en vez de invocar a Dios, en vez de pedirle directamente la ayuda a Dios, siempre piensa es ¿quién me va a solucionar esto? Y acudimos al ser humano en vez de buscar a Dios. Y ya Dios nos guiará, ya Dios nos mostrará cómo salir adelante de todo esto. Por eso, mis hermanos, qué importante es confiar en Dios, qué importante es creerle a Dios, qué importante que es saber invocar a Dios. Y cuando sabemos esto, cuando sabemos y confiamos plenamente en Dios, entonces mire lo que dice en el Salmo 31, verso número 7. Dice así: me gozaré y alegraré en tu misericordia. Claro que sí. Porque de todo, hay veces las personas dicen, yo salí de este problema, de esta angustia y esta tribulación es porque yo tengo muchas capacidades. Es que yo sí sé hacer esto o aquello. Es que conmigo nadie puede. Pero cuando uno ha creído en Dios, cuando uno valora lo de Dios, cuando creemos verdaderamente en este Dios que es espíritu y verdad, entonces sabemos que es todo por misericordia, que es Dios el que extendió su mano poderosa, su dedo, su pensamiento para sacarnos de esta angustia, para sacarnos de esa tribulación, para sacarnos de ese problema. Porque bien dice aquí en el tercer renglón de este verso 7 del capítulo 31, porque has visto mi aflicción. Dios conoce nuestras aflicciones. Dios sabe verdaderamente cómo ayudarnos. Porque Dios sí nos conoce verdaderamente. Y dice en el siguiente renglón de este mismo verso, dice, has conocido mi alma en las angustias. Y Dios hay veces permite estas angustias para ver usted cómo actúa, cómo reacciona. ¿A quién busca usted? ¿Al hombre o a Dios? ¿En quién confía usted? ¿En el hombre o en Dios? ¿O vamos a desmayar? Por eso has conocido mi alma en las angustias. Y cuando vivamos esas angustias, lo primero que tenemos que acudir es a Dios. En los momentos de peligro, en los momentos de dificultades económicas, en los momentos de enfermedad. Por eso tenemos que acostumbrarnos a que cada vez que abramos nuestros ojos, estoy dormido a los ojos, tengo que pensar en Dios y gracias a Dios es un nuevo día. Así tiene que pensar un creyente, un hombre, una mujer de Dios. El hombre natural, el hombre que no cree en Dios dice, pues eso es normal. Uno abre los ojos porque tiene que despertarse. Pero un hombre, una mujer de Dios dice, gracias a Dios, hoy puedo respirar. Gracias a Dios, hoy puedo pensar en ti. Gracias a Dios, porque de cada angustia vamos aprendiendo y nos vamos volviendo maestros. Porque
Así como salimos de esa angustia, el día de mañana alguno de nuestros hermanos en Cristo o alguien que usted conozca, familiar, amigo, está viviendo lo mismo y usted puede aconsejarlo y decirle, lo invito a que crea en Dios, pero un Dios que vive, un Dios que habla. Lo invito a mi iglesia. Mire, entre a la página web de la iglesia. Aprenda de Dios, aprenda cómo agradar a Dios, acercarse a Dios. Que Dios de cualquier angustia y tribulación lo va a sacar adelante. Pero vuelve en el verso, en el Salmo 31, verso 1, dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Pero claro, si uno confía en Dios, si verdaderamente hemos abierto nuestra mente y nuestro corazón a verdaderamente a creerle a Dios, a ser hacedor de esa palabra, de ese evangelio, dice, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Y Dios es justo, y Dios le gusta la verdad, y Dios le gusta que actuemos bien. Y entonces, cuando uno confía en Dios, nunca vamos a confundirnos. Por más tribulación y dificultad que esté viviendo, Dios nos dará la luz, Dios nos sacará adelante, Dios nos fortalecerá. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Y por eso dice acá en el verso 2, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Vuelva a lo mismo, inclina tu oído. Confío en ti, en que tú me escuchas, en que tú me vas a librar de esta angustia, de esta dificultad, de este problema. Y dice ahí, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sé tú mi roca fuerte. Recuerde que hacemos parte de un edificio donde el cimiento, la base es Cristo y su evangelio. Y sobre esa roca fuerte es porque he confiado, he creído, he valorado su evangelio. Y por eso será mi fortaleza para salvarme, para librarme de estas angustias, pero también para Dios darme esa gran bendición que es alcanzar la vida eterna. Depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros. Dice en el verso 14, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, o sea, tú eres mi salvación, tú eres mi roca, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Pero ¿por qué le puedo decir? Porque en Él confío. Líbrame de esta angustia, líbrame de estas angustias y sácame adelante, porque tú eres grande y poderoso. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Eso es lo que tenemos. Aquí Dios nos está incitando a que aprendamos a orar, a dirigirnos a Él. Y si usted actúa bien y está agradando a Dios, Dios nos sacará adelante, Dios nos bendecirá y Dios nos respaldará. Y así sabremos que este Dios es real, que vive y está cerca de todos nosotros. Y nos librará de todas estas angustias, para que Dios no esconda su rostro en el día de la angustia y sepamos que Él está ahí. Y cuando usted sale de esa angustia dice, ahí estaba, ahí me oyó. Y ahí es donde glorificamos a Dios y Dios se agrada que le demos la gloria a Él, porque Él es el único que puede solucionar nuestros problemas y sacarnos adelante. Bendito el nombre del Señor. Gracias, mi Padre. Bendícenos a todos, extiende tu mano poderosa sobre todos nosotros, Señor, líbranos de todas nuestras angustias, ayúdanos, Señor, en estos momentos tan difíciles de pandemia, ayuda a destruirla, a acabar, a menguar, Señor, como lo vienes haciendo paulatinamente, Señor, ayúdanos en cualquier dificultad que tengamos a nivel económico, a nivel de enfermedades, Señor, mire cuántos hermanos en hospitales, en clínicas.
enfermos, Señor, sana, liberta, bendice, ayúdanos en la parte económica, Señor, abre puertas al que no tiene empleo, al que ya tiene, dale contentamiento, ayúdanos a ser muy inteligentes y sabios para administrar bien el poco, mucho dinero que nos llega, con tal de darte la gloria y la honra a ti. A nuestra hermana María Luisa, sigue bendiciéndola, sigue llenándola de ti, sigue respaldándola, dale largura de vida, Señor, guárdala, Señor, de todo mal y peligro. A todas tus iglesias, a todos tus pastores, a todos tus colaboradores, bendice y guarda. En el nombre de Cristo, amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios los guarde y hasta una próxima oportunidad.